Al sonar la tercera de 7 trompetas, 3 ángeles anuncian una serie de tragedias que vienen sobre la tierra a través de 3 ayes. El ay es una exclamación de angustia, aflicción, depresión, desolación, calamidad, catástrofe, zozobra, desesperación, pruebas y tribulación. Gran tribulación. La quinta trompeta ocasionó que una de las grandes estrellas cayera sobre la Tierra, contaminando los ríos de agua dulce, los lagos y acuíferos subterráneos. Del humo de la guerra nuclear surgieron ejércitos que obligaron a la población sobreviviente a reconstruir la sociedad de las cenizas del antiguo orden mundial. Después de la guerra nuclear, aparece un líder mundial que ejerce autoridad suprema e indiscutible sobre cada habitante del planeta. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El comandante supremo del nuevo orden mundial no es otro que el mismo destructor, Abadón, Apolión, el hombre de pecado que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, para que él, como Dios, se siente en el templo de Dios, declarándose a sí mismo como Dios. La revelación del destructor es lo que Yeshua habló como la abominación desoladora, anunciada por el profeta Daniel. 2 días antes de su crucifixión, Yeshua reprendió a los líderes religiosos de Israel frente a decenas de miles que habían venido a Jerusalén para la Pascua. Al irrumpir en el monte del templo, sus discípulos intentaron apaciguar la intensidad de la confrontación, hablando sobre la ingeniería del proyecto de construcción del templo. Yeshua les dijo: echen un buen vistazo ahora, muchachos, no quedará una piedra encima de otra, todo esto se vendrá abajo. Los 4 discípulos no dijeron una palabra más hasta que cruzaron el valle de Kidrón y se sentaron en el monte de los olivos. Entendían las implicaciones de la destrucción del templo. Toda la nación sería devastada. Los que profetizan falsamente pondrán la trampa en el camino del creyente desprevenido. Pretenden tener revelación del cielo, pero juran falsamente en su nombre. Repiten lo que otros han dicho. Se citan unos a otros como su autoridad, pero su mensaje viene de los hombres y no de Dios. Como dijo Jeremías, ellos roban mis palabras unos de otros. Debido a que la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, el telos, ese será salvo. La iniquidad que se desenfrenará al final de la era es lo que está pasando hoy en día. Iniquidad en griego es anomia, sin, nomia, nomos, la Torá, la instrucción exclamada desde el monte Sinaí. Estos son los mismos mandamientos que Yeshua juró que no vino a eliminar ni una sola jota o tilde, ni una sola vocal o consonante. Sin embargo, la teología sistemática ha aislado selectivamente versículos que descartan los mandamientos eternos del Creador y los reemplaza con una perversión de la gracia que es mucho más peligrosa que el evangelio de la prosperidad. El dragón hace guerra contra aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Aquellos que no guardan los mandamientos ni siquiera están en la lucha, simplemente son bajas de guerra. Mantenga sus ropas limpias y resista hasta el final, el telos, y usted será salvo, sotso, rescatado de la destrucción venidera. Versículo 14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Más de 6 meses antes de la resurrección de Yeshua, él y sus discípulos estaban predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino. Estaban haciendo señales, milagros y maravillas que testificaban que el evangelio del reino que ellos predicaban estaba autenticado y respaldado por el cielo. Sin embargo, los discípulos no sabían nada sobre la futura muerte y resurrección de Yeshua. Yeshua le instruyó a sus discípulos: hagan discípulos y enséñenles lo que yo les enseñé. Esa instrucción ha quedado en el olvido a lo largo del camino. Pero el evangelio del reino que él predicó será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones.
Eso es una orden. Esa es la descripción de nuestro trabajo hasta que la séptima y última trompeta suene en Yom Teruah, el día de trompetas. Entonces vendrá el fin, el telos, cuando vean la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, en el lugar santo. Una puntuación errónea en la división del versículo dejó a los lectores con la impresión de que el fin vendrá después de que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Ese concepto está ausente en las Escrituras. El fin, el telos, vendrá cuando la abominación desoladora aparezca, revelando así al hombre de pecado, el hijo de destrucción, el anticristo, Apolión, Abadón, el destructor. Ese es exactamente el escenario que el ángel reveló al profeta Daniel. La misma verdad que Yeshua les está diciendo a sus discípulos y luego le reveló a Pablo y Juan. La abominación desoladora da inicio al telos. Nadie es arrebatado de aquí, sino hasta después de la rebelión del destructor, que se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo proclamando que Él es Dios. Eso debe suceder primero.